Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Pues hoy recibimos desde Palma de Mallorca a Leonardo García, un autor polifacético que nació en 1975 en Caracas, aunque el destino, bueno, pues los ha traído a España. Digo polifacético porque es diseñador gráfico, es fotógrafo, es editor, es pintor, carpintero Sí. y también es escritor. Nada de esto se relaciona con la escritura, pero su alma está en y con los libros, como vamos a ver a continuación. Nunca tuvo la valentía de escribir hasta que se lanzó a ello, y ese empujón pues ha tenido como resultado la obra que hoy viene a presentarnos, titulada Viaje al centro de la galaxia, una novela, bueno, pues cargada de humor, de ritmo rápido, donde vamos a encontrar una obra venezolana que envuelve toda la obra y que abarca, bueno, pues reflexiones sobre aspectos muy profundos que vamos a desgranar ahora. Leonardo, bienvenido a la trinchera de los libros. Gracias, Samuel, gracias, la verdad, muy agradecido de estar aquí, de formar parte de este grupo tan maravilloso y bueno, encantado de que me recibas en tu espacio. Bueno, pues antes de empezar vamos a ver el book trailer y ya arrancamos. Conozcan a Gulliverio de Humboldt, maracucho, explorador y cosmonauta. Su objetivo era viajar al centro de la galaxia y volver para contarlo, pero nunca regresó. ¿Qué fue de la vida de Gulliverio? Leyendo su bitácora, querido lector, podrás averiguar. Bueno, Leonardo, tú naciste en Caracas, es una ciudad que ha cambiado mucho desde que tú naciste. Ahora vives en España, en una isla. ¿Qué echas de menos de tu país y qué valoras de Mallorca? A ver, ¿qué he hecho de menos de mi país? Muchísimas cosas. Yo creo que una de las cosas que más uno, el venezolano, echa de menos cuando emigra, cuando está fuera, es la comida. Nuestra comida es, bueno, como todas las comidas típicas de cada país, cada quien tiene su sabor y su sazón, ¿no? Y uno extraña mucho eso, la verdad, la comida. Y otra cosa que uno, por lo menos el caraqueño, extraña mucho es el clima de Caracas. Caracas es una ciudad, de verdad, bendecida y maravillosa, por lo menos geográficamente hablando, porque Sí. está en una ubicación increíble que le permite tener prácticamente un verano 365 días del año. Mm. Claro, ¿y qué valoras de Mallorca, que es donde tú vives ahora mismo? Bueno, la verdad es que Mallorca es una isla maravillosa también. Mallorca es una isla hermosísima, Mallorca es una isla con unos paisajes y unas vistas maravillosas y es una isla muy tranquila, es un sitio, tal vez eso es una de las cosas que más me gusta de Mallorca, es el contraste, porque bueno, yo vengo de Caracas, que es una ciudad muy Mm. caótica y muy movida y todo el tiempo ahí la gente vive apurada en Caracas. Mallorca te cambia como el ritmo, es como mucho más sosegado, es una forma de vida mucho más tranquila, la gente deja los carros abiertos en la calle y no pasa nada. Entonces ese contraste y esa tranquilidad me agrada, me gusta Mm. bastante. Claro, pero ¿por qué Mallorca y no Madrid? O sea, podrías haberte ido a Bueno, una en ciudad que realidad, no. estamos en Mallorca por carambolas de la vida. No, digamos que no escogimos estar aquí o sea, que no escogí estar en Mallorca, llegué aquí a Mallorca porque, bueno, llegué a casa de un amigo venezolano que también vive aquí, eh, y en realidad caí así como por azar. Mm. Y sí, de verdad, en un futuro me gustaría mudarme a la península, porque, como repito, soy caraqueño, soy muy citadino. Mm. Me gustan más un poco las ciudades más grandes. Esta Mm. tranquilidad de la isla es muy atractiva, pero me hace falta, me hace falta el caos, me hace Mm. falta el ruido, me hace falta la Demasiada gente. playa, ¿no? Demasiada playa. Sí, a mí me encanta la playa y ir de vez en cuando está bien, pero creo que me hace más falta es un poco el caos de una gran ciudad. Ujú. Tú empiezas a sumergirte en los libros sobre los 10 años aproximadamente, ¿no? Cuando ya descubres a Sherlock Holmes, ¿no? A los grandes clásicos de la Sí. literatura, ¿no? Poe. ¿En qué medida te ha ayudado eso a dar forma a lo que es ahora mismo tu estilo literario?
Ok, fíjate, lo que tú decías al principio es muy cierto. Yo he sido muchas cosas en mi vida y me encanta porque me considero un polímata, me gusta saber de todo, me gusta aprender de todo. Y yo soy diseñador gráfico porque yo estudié diseño gráfico, pero el diseño gráfico para mí fue como una plataforma para conocer muchas otras cosas y empecé a hacer también fotografía, empecé a hacer cámara de cine, después hice postproducción gráfica, he hecho de todo. Y en cuanto a los libros, también me pasó que he leído de todo, porque me gusta, soy muy curioso. Entonces empecé, por ejemplo, como a los 10, 11 años, a leer a Sherlock Holmes, a Arthur Conan Doyle, a Edgar Allan Poe, Agatha Christie, novelas de policíacas, novelas de un poco de horror. Y como era una lectura muy, digamos, muy liviana y ¿sabes? La consumí rapidísimo, pero de ahí pasé a otras cosas. Y pasé a, no sé, en una época me encantaban los clásicos rusos. Entonces leía Tolstoy, leía Dostoyevsky, leía a, a Pushkin. Y después salté a la ciencia ficción por casualidad. Bueno, también porque tenía muchos amigos que me influenciaron, que veían mucha ciencia ficción y empezaron a recomendar libros. Empezaron a recomendar a Asimov, empezaron a recomendar a Ray Bradbury, a Arthur C. Clarke, a Frank Herbert con Duna. Y toda mi vida he sido un lector muy voraz. O sea, yo he leído de todo y he leído géneros muy distintos: poesía, ciencia ficción, narrativa, historia, policíaca. Y yo creo que eso ayudó como a alimentar el escritor que soy ahora. O sea, ese fue como comida, ¿sabes? O sea, sin eso hubiera sido inviable, ¿no? Ser quien eres. No, para mí un escritor tiene que leer, tiene que ser un lector primero. Es mi Mm. opinión muy personal, no todos los escritores se forman de esta manera, pero para mí, y el escritor que yo soy, se formó a través de todo lo que yo estuve alimentando a mi vena literaria, por llamarlo de alguna manera, por 20 años, leyendo, Mm. consumiendo, leyendo y leyendo y leyendo. Y cuando yo empecé a escribir, que además fue una cosa... eh, no digamos fortuita, pero yo no planeé empezar a escribir, yo no planeé decir yo quiero ser un escritor, eso es lo que yo siempre he querido. No, yo estaba contento con leer y con consumir y consumir y leer y leer y leer. Pero tuve como una epifanía, tuve un sueño en el año 2019, cuando mi hija estaba recién nacida, tenía apenas 3 meses. Y yo normalmente soy de las personas que sueña y cuando se despierta lo olvido de inmediato. Me cuesta mucho retener los sueños. Sí. Pero este fue que me desperté y lo tenía vívido en mi cabeza. Claro, vamos a Escenas. entrar, vamos a entrar ahí ahora, pero claro, como antes había dicho que eres un escritor muy polifacético, yo te quería preguntar, digo, bueno, Sí, claro, entiendo que de todos estos trabajos algo ha reflejado en tu novela. Quiero decir, no sé hasta qué punto esos trabajos, en esos sí. encuentras historias o encuentras situaciones que pueden ser, ¿no? Luego pueden estar, ¿no? Dentro de una obra como una escena o que se te haya ocurrido algo trabajando, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, fíjate, yo creo que a mí la novela por lo menos mi primera novela, que es Viaje al Centro de la Galaxia, la idea primigenia, o sea, como la génesis, la tuve trabajando, de hecho. La tuve haciendo un trabajo de postproducción. Estábamos haciendo un montaje de una feria en un pueblo en Venezuela y yo iba en un autobús con un grupo del equipo de producción. Y bueno, Venezuela es un país muy, muy particular y en Venezuela tenemos un dicho que dice: el venezolano lo que no lo sabe lo inventa. Ujú. Y porque el venezolano es muy, eh, sabe resolver en cualquier situación, ¿sabes? Con cualquier cosa. Y en ese viaje, el autobús donde íbamos, el autobús estaba en muy malas condiciones y se veía que el señor, el chofer, el piloto, era un tipo que además del piloto era el mecánico, era el dueño, por supuesto, de la unidad, y era Mm. un tipo que sabía resolver. Y esa fue el germen,
que después el sueño que tuve digamos, como que se mezcló con esta idea y eso fue lo que hizo nacer mi novela. Porque yo decía, veía a este viaje y a este autobús y a este señor y, decía, y lo extrapolé al futuro y decía, ¿cómo sería si Venezuela tuviera un programa espacial? Si pudiéramos mandar cohetes al espacio, ¿cómo serían nuestros astronautas? ¿Y cómo serían Claro, los vehículos que usáramos? Y empecé como a tener como un experimento de imaginación con respecto a eso, extrapolando la situación que estaba viviendo en ese sí. momento y se me ocurrieron un montón de escenarios y un montón de cosas graciosísimas que después las Claro, traduje yo cuando las pasé a leí el título me acordé de Julio Verne, o sea, inevitablemente, ¿no? No Sí, sí, ¿has jugado un poco con el título de Viaje al centro de sí, la Tierra? O sea, claro. como un poco, sí. Claro, Gulliverio que es el personaje principal de mi novela, es un Que también maracucho, es un. tiene un nombre particular, ¿eh? Sí, sí, porque fíjate, en Venezuela, como te digo, los venezolanos somos muy idiosincráticos y cada región del país además tiene sus propios modismos y sus propias idiosincrasias. Y en Maracaibo, que es una zona muy famosa de Venezuela, donde está históricamente, es una zona petrolera, donde se extrae mucho Mm, petróleo, una zona muy famosa. Los maracuchos son seres muy, muy peculiares, que hablan de una manera muy peculiar, que se comportan de una manera muy peculiar, que comen de una manera muy peculiar. Y cuando yo dije, mi personaje principal quiero que sea un venezolano, quiero que sea un maracucho, porque el maracucho, yo no soy maracucho, yo soy caraqueño, yo soy de la capital, pero los maracuchos son unos personajes maravillosos porque son muy graciosos. Entonces, en Maracaibo sucede que los nombres que le ponen a los chicos son muy peculiares. Son nombres inventados, mezclados. Y entonces, a mí me encanta, por supuesto, Las aventuras de Gulliver, de Jonathan Swift, y que es este personaje que viaja a mundos fantásticos y sí, sí. explora, y va a Lilliput, y dije, mi personaje es un maracucho explorador también. Él en realidad no se llama Gulliverio de Humboldt, pero él tiene un nombre, o sea, él se llama Gulliverio, pero él se llama Gulliverio Montiel. Lo que pasa es que él dice que él es descendiente directo de Alejandro de Humboldt, que fue un explorador muy famoso que fue uno de los primeros que exploró el río Amazonas y el río Orinoco y estuvo en Sudamérica en la época de Simón Bolívar. Mm, Y quería que mi personaje fuera así, fuera inolvidable, que tuviera un nombre que la gente dijera, wow, o sea, ¿cómo olvidarme de una persona que se llama sí, sí. Gulliverio? Mm. Y además, por Pero, supuesto, la conexión directa con Jonathan Swift y con ese mundo de aventuras, ¿no? mm, ¿por qué no lo has hecho uruguayo o argentino? Porque ya que tú no eres, claro, de esa Maracucho. zona, o sea, podrías haber hecho, no sé, un personaje peculiar también, uruguayo, no sé. Claro, claro, pero yo nunca he ido a Uruguay, no conozco la verdad, la idiosincrasia uruguaya, lo hice en Necesitas Maracaibo. conocer, ¿no? El sitio. Sí, para mí lo necesito conocer. De hecho, cuando estaba escribiendo, como te digo, yo no soy maracucho y quería que mi personaje sonara como un maracucho, Mm, estudié a los maracuchos. De hecho, vi muchísimos podcasts de comediantes maracuchos para escuchar su ritmo, para escuchar su acento, a pesar de que yo lo conozco desde que soy niño, porque todo venezolano conoce cómo habla un maracucho. Pero yo dije, yo lo necesito tener vivo aquí en la oreja y escuché muchísimo contenido de comediantes maracuchos y de gente hablando en internet maracuchos para poder, digamos, empaparme de ese acento y que sonara auténtico. claro. Pero aparte de que el protagonista es de Venezuela, ¿qué hay también de él que tú ves reflejado? O sea, de tu personalidad, ¿qué se proyecta en este caso en Gulliver? Bueno, yo creo que una de las cosas que más se proyecta de mí en Gulliverio es su curiosidad, que es un tipo con una curiosidad inagotable, con una curiosidad tan fuerte que es más fuerte que él, sabe, que pone en riesgo su vida por conocer, por saber, por explorar. Y yo siempre he sido así. O sea, mi curiosidad es inagotable y además soy de los que se obsesiona con un tema
y lo necesito saber y leer y conocer hasta el fondo, eh, digamos, hasta saciar mi curiosidad. Y además Guliverio es un tipo muy, como muchos venezolanos, es un tipo muy familiar, un tipo eh, muy apegado a sus raíces familiares y culturales, que tuvo digamos, unas figuras familiares muy fuertes en su vida que lo marcaron y que lo enseñaron a ser como es, como su madre, como su abuela, como su padre. Él los menciona mucho en la novela. Y yo creo que también digamos, se ve reflejado mucho en mí. Yo soy una persona muy familiar y que siento vivo el legado de mi familia en mí en todo momento. También es muy polifacético, ¿no? Ingeniero aeroespacial, naturalista, explorador, biólogo, o sea, tiene, pero quizás más en el ámbito científico, ¿no? O sea, su especialidad más bien quizás sería la ciencia, ¿no? Tú eres más Sí, de letras. yo, fíjate, es increíble porque a mí me encanta la ciencia, me obsesiona. De hecho, yo soy de los que veo, eh, ¿cómo se llama? Ponencias en YouTube o estas TED Mm, Talks por horas y horas hablando de astrofísica. Además, lo hice cuando estaba leyendo la novela en especial porque quería que la ciencia sonara verídica, ¿sabes? sí. Que fuera estricta, digamos, fantasiosa, Mm, porque está extrapolada 100, 200 años en el futuro, pero basada en algo real. Por ejemplo, en la novela, Gulliverio utiliza una forma de propulsión supralumínica para viajar más rápido que la velocidad de la luz, que se llama viaje por distorsión, que es distorsionando el espacio-tiempo con lo que llaman un motor de distorsión warp. ujú, En vez de acelerar la nave, lo que hace es moverse, distorsionar el espacio-tiempo alrededor de la nave para que no existan los efectos de dilación de tiempo que habla la ciencia ficción cuando se viaja más rápido que la luz o muy cerca de la velocidad de la luz. Y esta teoría, por lo menos en papel, existe y la creó un mexicano que se llama Miguel Alcubierre. Y de hecho se llama la métrica de Alcubierre. Todavía no ha podido haber sido probada mm. o sea, solo existe en teoría, pero numéricamente y en cuanto ¿cómo se llama? A las fórmulas matemáticas, Sí. ya existe. Y eso me pareció fascinante porque además es un personaje latinoamericano y una de las cosas que yo quería también con la novela es, es realzar digamos, la idiosincrasia del caribeño, del latinoamericano y del hispanoamericano en la ciencia Mm. ficción, que es algo que no sucede muy a menudo. La ciencia ficción, no voy a decir toda, pero en su gran mayoría está dominada por el mercado anglo Sí, sí, y totalmente. y yo quería un Mm. personaje que hablara como uno, que se pareciera a uno, que tuviera los mismos problemas que uno tiene y que se recordara de su abuelo, de su tía o de su familia como uno lo hace. Claro. Y eso es una de las razones también por la cual quería escribir la novela y quise meter todos estos elementos para que, bueno, para que la gente se pudiera identificar con ellos, porque es muy Claro, difícil pero en explorar ese una cierto, novela. en ese reflejo, Leonardo Gulliverio, Leonardo no es astronauta de momento. O sea, no sé exactamente, No, por claro, supuesto. para construir un personaje de astronauta, entiendo que tiras un poco de imaginación y no sé si también Claro. de haber visto, consumido mucho contenido acerca del espacio, ¿no? Y de... Sí, así es, o sea, sin duda. O sea, yo no soy astronauta, pero quisiera serlo. Entonces, Gulliverio es Nunca es como tarde, ¿eh? Nunca es tarde. no, no, cierto, cierto, nunca es tarde, pero Gulliverio es como eh, mi avatar, Sí, sí, como sí. lo que yo quisiera ser, o sea, lo que yo quisiera hacer es explorar el espacio. De hecho, Mm, yo no soy mucho de videojuegos, por ejemplo, mm, pero me encantan los videojuegos que son solo para explorar el espacio. Que yo pueda, o sea, juegos que no tienen de repente misiones, que son simplemente explorar, ¿sabes? sí. Estos juegos sandbox que son juegos abiertos, eso me Mm. encanta.
Eso, o sea, para mí y me encantan, por ejemplo, las historias de la época del descubrimiento de América o de ¿cómo se llama? Las primeras viajes en exploración alrededor del globo por barco, Mm. o sea, los viajes de Magallanes, los viajes de Cristóbal Colón, eso del Capitán Cook, porque digamos, esa llama de explorar que Sí, pero tiene bueno, el al ser final humano. también es un poco anticiparnos lo que llegará en algún día, que será el turismo espacial. Quiero decir, llegará el Eso momento, ¿no?, en espero. que haya viajes y se organicen viajes a la Luna, a Marte o, o Yo, vete a saber dónde. me encantaría estar vivo en esa época, la verdad. No sé si voy a poder Esperemos estarlo, pero sí, sí, esperemos que sea pronto. Esperemos que sea pronto. espero. Sí. Claro, las pretensiones que tiene Gulliver en esta historia son bastante altas, ¿no? Porque ser el primer astronauta ya es algo complicado. Entiendo que hay otros exploradores que también quieren ser los primeros. O sea, ¿qué va a hacer Gulliverio para ser distinto al resto? Bueno, para eso tienen que leer la novela, no Claro, me claro, quiero bueno, sí, spoilear, sin hacer spoiler, sin hacer spoiler. pero fíjate, ahí, cuando Gulliverio inicia su viaje, yo planteo que en este futuro de la humanidad se plantea, valga la redundancia, una nueva carrera espacial, como hubo en los años 60, que las potencias querían ser los primeros en llegar a la Luna, los rusos, los americanos, se peleaban por que fueran los primeros en poner un hombre en el espacio y llegar a la Luna. En este futuro que yo planteo, hay una nueva carrera espacial, pero por ser el primero en desarrollar un vehículo que pueda viajar más rápido que la luz, porque según la astrofísica, la velocidad de la luz es como el límite de velocidad universal. Nada puede viajar más rápido que la luz. Claro. 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad tope del universo, por lo menos el universo donde vivimos. Mm. Entonces, si nosotros quisiéramos viajar, por ejemplo, a la estrella más cercana de aquí de la Tierra, que es Próxima Centauri, tendríamos a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 4.2 años en llegar. Y obviamente al día de hoy, 2026, no existe ninguna nave que ni siquiera se acerque al 1% de la velocidad de la luz. Entonces, tardaríamos miles de años si quisiéramos viajar hoy en día a Próxima Centauri. Claro, es que cuando hacemos estas En mi, comparaciones nos damos cuenta de lo inmenso que es el el espacio. O espacio sea, claro. inmenso. O sea, las dimensiones. Además, eso es algo que a mí me encanta mucho explorar y investigar, y eso también es algo que yo quiero que quede en mi novela, como dejar esa pizca de curiosidad, ¿sabes? Para que la gente Mm. también entienda cómo es el universo, y que se le prenda esa llama de exploración, a lo mejor, y que diga, yo quiero ser el primer astronauta que llegue al centro de la galaxia. Sí. Entonces, bueno, la diferencia de Gulliverio es que en esta carrera espacial, por ser el primero en desarrollar una nave que viaje más rápido que la velocidad de la luz, eh, hay varias, en mi futuro alterno, hay como varias potencias que están peleando por ser la primera. Mm. Y Gulliverio se asocia digamos, a una gran compañía para poder tener el financiamiento para construir su nave, Mm. y él entra en esta carrera espacial, pero la diferencia es que él dice, yo voy a probar mi nave, pero yo voy a probar mi nave siendo el primero que llegue al centro de la galaxia. Porque normalmente para hacer una prueba, digamos, haz un solo viaje a Próxima Centauri y vuelve, que es lo más cerca, y ya lo probaste. Tu nave funciona, tu vehículo funciona, pero Gulliverio quería ir más allá. Mm. Él no quería solamente probar la nave, quería ser el primer ser humano en llegar al centro de la galaxia, ver lo que hay ahí y volver para echar el cuento. Y bueno, para saber qué le pasó, porque nunca regresó, tienen que Sí, leer sí, su sí, sí, bitácora, que es mi novela. sí. Claro, la nave se llama María Celeste. No sé si María Celeste también es alguien en tu vida o no. No, pero fíjate, yo a través de mi novela, así como tú lo estás descubriendo poco a poco, yo puse mucho de lo que los norteamericanos llaman Easter eggs o huevos de Pascua, que son como eh, 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 detallitos que yo voy poniendo ahí y que si conoces de lo que estoy hablando vas a decir, hey, como decir Jonathan Swift, porque él se llama Gulliverio. Mm. El María Celeste
el nombre de la nave de María Celeste es porque es un personaje de la novela. Pero en realidad a mí se me ocurrió por una historia real de un barco fantasma llamado el Mari Celeste. Ahorita no me recuerdo el año, en 1880 y pico. Es una historia muy famosa dentro del mundo marítimo de un bergantín llamado el Marie Celeste que llegó al puerto de Plymouth, creo, en Inglaterra, completamente desierto y en perfecto estado. Mm. Y sucedió en la vida real. El barco llegó, encontraron la bitácora, encontraron la ropa de la gente, encontraron la comida. El barco estaba intacto. Es como si los tripulantes se hubieran desvanecido en el aire y la nave llegó sola a puerto. Y hasta el sol de hoy no se sabe qué pasó con los tripulantes de esa nave. Es un misterio marítimo. Es el fantasma de la nave Marie Celeste. Y a mí esa historia me encanta, siempre me ha encantado. De hecho, hay varios escritores, incluyendo Arthur Conan Doyle, el que escribió Sherlock Holmes, que escribió una historia explicando lo que le sucedió a la tripulación del Marie Celeste. Pero es una historia ficticia, simplemente se la inventó. Y como mi novela empieza con el María Celeste volviendo sola al sistema solar sin Gulliverio como una nave fantasma, yo dije, al que conozca la historia Sí. del María Celeste, la real, va a decir, ah, ya sé por qué este pana le puso a esa nave María Celeste. Y además porque celeste es celestial, es del cielo, es de las estrellas. Entonces, en realidad Claro, esa escogí es el otra, nombre de porque la nave. en esa parte, claro, en esa parte de misterio en la que por un momento abandonamos la ciencia ficción, nos metemos en el misterio, porque claro, la nave vuelve sin Gulliverio, pero no sabemos qué ha sido de Gulliverio. O sea, hay una parte ahí ya que nos introduce en el misterio. ¿Y qué recursos Exacto. utilizas tú para decir al lector, oye, que ahora ya el protagonista no sabemos dónde está? Ha vuelto a la nave, pero ahora ya no sabemos dónde está Gulliverio. Claro, fíjate que cuando yo empecé a escribir la novela, cuando te digo, tuve ese sueño y me desperté y empecé a escribir como loco, como poseído, Mm. la historia empezaba como una especie de historia de investigación, como casi policíaca, porque era en la primera versión que escribí, empezaba con encontraron la nave en el sistema solar por casualidad, además, nadie la estaba buscando, Sí. simplemente un carguero pasó por ahí, de repente vio una señal de algo que estaba aparcado ahí, y cuando fueron a revisar, era esta nave, estaba vacía, en perfecto estado, nueva, como si acabara de salir de fábrica. Habían pasado 100 años después que Gulliverio había partido y no había vuelto, y entonces recuperaron la nave, dijeron, ay, esta es la nave de Gulliverio de Humboldt, el pana que salió hacia Próxima Centauri hace 100 años y más nunca volvió. Y entonces, digamos, el gobierno solar de la época empezó a investigar qué pasó aquí. Y lo que encontraron fue las grabaciones de la bitácora de viaje de Gulliverio intactas, todas las grabaciones, horas y horas y horas de audio grabadas. Y entonces mi novela son como la transcripción de esta bitácora para que la pudieran leer el público en general. Ahí original. Leonardo, la acogida de la novela en España, ¿cómo ha sido? No sé si también sabes en Venezuela, si bueno, la gente que lo conoce, ¿no? Entiendo que la habrá leído. ¿Cómo ha sido en ambos sitios? Bueno, hasta ahora la acogida ha sido muy buena. Fíjate que a mí me pasó una cosa muy graciosa cuando la estaba escribiendo, porque yo sentía que yo estaba escribiendo una novela de ciencia ficción rigurosa, ¿sabes? Científica, seria. Sí, Pero como yo estoy utilizando estos elementos, un personaje maracucho, la idiosincrasia del venezolano, el humor, la gente se reía leyendo mi novela. Y eso al principio para mí fue un poco un shock, porque yo no estaba esperando eso. sí. Como te digo, para mí yo estaba escribiendo una novela muy seria, muy, muy rigurosamente científica. Pero yo veía que la gente se reía y se reía. Yo decía, wow, qué loco que mi novela causa esa reacción. Y por ahí también me fui, ¿sabes? Los primeros lectores beta que yo tuve cuando empecé a escribirlo en el 2022. Después que lo terminé, y digamos, los primeros lectores tuvieron una muy buena reacción, ¿sabes? La gente no, como la gente que me conocía y no sabía que yo
o nunca me había visto como escritor, no podían decir, esto es lo primero que tú has escrito. Y yo digo, sí, o sea, es la primera novela que yo he escrito en mi vida. Y ¿sabes? La acogida fue de muy buena, como que les gustaba la narrativa, les gustaba el ritmo, les gustaba el humor, les gustaba, y wow, para mí fue maravilloso. Aquí en España todavía no he tenido lo suficiente, las suficientes reacciones como para tener una idea, porque Sí. apenas ahorita en el 2026 es que estoy de nuevo como haciendo como un relanzamiento en mis redes, Mm, y he tenido muy pocos, por ejemplo, lectores españoles sí. que hayan reaccionado a ella, pero bueno, espero que sea buena. Sí. Bueno, vamos a terminar ya con una dinámica de asociación de palabras. Yo te voy a decir una palabra y tienes que Venga, relacionarla con otra, ¿vale? ok. Sueño, Espacio, maracucho, un culiberio, Caracas, hogar, ciencia ficción, eh, imaginación, creatividad, Gulliverio, un soñador, Leonardo. otro soñador más. No, no vale repetir lo mismo, tiene que ser otra cosa. No me hagas trampa. Leonardo, escritor de ciencia ficción. Nave, Nave, plataforma de sueños, espacio, lienzo, trinchera, espacio seguro. pues Leonardo, autor de Viaje al centro de la galaxia. Muchísimas gracias por haber venido a la trinchera de los libros. Recomendamos esta obra. Sé que algunos compañeros de la trinchera ya la están leyendo, ya están por ahí en sus manos. Así Sí, que, por supuesto, animamos a que dejen la reseña en Amazon, que es muy importante para los autores. A que sigan a Leonardo en Instagram, entiendo que te podemos seguir. sí. No sé si en alguna red social Instagram y más, en TikTok. TikTok o. Sí, Instagram, TikTok. En Instagram estoy como Leónidas, se escribe Leonyddaz. Y en TikTok estoy como Leónidas también, pero Leonydax. Leónidas. Y la novela en Amazon se puede comprar, ¿no? Sin ningún problema. Sí, en Amazon está publicado, se puede comprar tanto en Kindle como en tapa blanda. O sea, que no hay excusa. En cualquier formato la podemos leer. No hay excusa. Pues Leonardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Samuel. Buenas noches. Muchas gracias.